En el servicio del domingo mi nieta me empujó hacia el banco de atrás y dijo: «Tú arruinas todo con esa cara de funeral, por eso el abuelo te dejó». Guardé silencio, pero al final de la misa pedí permiso al pastor y tomé el micrófono. Me alegra que estén aquí. Sigan mi historia hasta el final y dejen un comentario con la ciudad desde donde me ven para así saber hasta dónde ha llegado mi relato. Nunca imaginé que mi propia sangre sería quien me rompería, no después de todo lo que ya había soportado. Aquella mañana de domingo comenzó como cualquier otra. Me desperté a las 5:30, mis viejos huesos dolían mientras hice la cama con cuidado, un hábito de 50 años de matrimonio que no podía dejar, ni siquiera 5 años después de que Tomás se fuera. Preparé mi mejor vestido, azul marino con pequeñas flores blancas, sobrio y apropiado para la iglesia. Mi cabello plateado estaba recogido en un moño ordenado y me puse un poco de lápiz labial. Al mirarme al espejo, vi las líneas que el tiempo había tallado en mi rostro, cada una contando su propia historia de sufrimiento silencioso. La iglesia había sido mi refugio por décadas, el único lugar donde encontraba paz, donde podía fingir que todo estaba bien, incluso después de que Tomás me abandonara por su secretaria, 30 años menor que él. Mantenía mi dignidad en New Hope Baptist. Nadie necesitaba conocer los detalles, nadie debía escuchar cómo me llamó inútil y seca al salir por la puerta. Mi hijo Javier me esperaba afuera en su camioneta cuando salí al porche. Él ya no entraba en la casa nunca más, siempre con prisa, siempre impaciente. «Buenos días, mamá», dijo apenas, levantando la vista de su teléfono cuando yo me subí al asiento del copiloto. Su esposa, Patricia, estaba en el asiento trasero con su hija, mi nieta de 17 años, Selena. «Buenos días, ciervos», les dije, girándome para sonreírles. Patricia respondió con un pequeño asentimiento, sin mostrar mucho ánimo, mientras que Selena ni siquiera levantó la mirada de su teléfono. El viaje a la iglesia fue silencioso, solo se escuchaba la radio sonando suavemente. Solía preparar rollos de canela todos los domingos por la mañana. Los comíamos calientes, recién salidos del horno antes de ir a la iglesia, y la cocina se llenaba de risas y dedos pegajosos. Ahora Javier ni siquiera aceptaba una taza de café cuando venía a recogerme. Al llegar a la iglesia, Patricia y Selena se adelantaron rápidamente mientras Javier caminaba a mi lado. No conmigo, solo a mi lado. Hay una gran diferencia. ¿Puedes apurarte un poco, mamá? Siempre somos los últimos en sentarnos porque caminas muy lento, murmuró. Aceleré el paso, lo más que mis rodillas artríticas me permitieron. Sintiendo el punzante ardor de las lágrimas que amenazaban, las reprimí. Blanca Watson no llora en público. Nunca lo ha hecho ni lo hará. Mientras nos acercábamos a la entrada, vi a mi amiga Marta saludándome con la mano. «Te guardo un asiento», me llamó. Antes de que pudiera responder, Selena apareció delante de mí con el rostro lleno de molestia. «Abuela, hoy nos sentamos con los Molina. Papá está tratando de convencer al señor Molina para que invierta en su negocio», susurró con disgusto. «Entonces tendrás que sentarte en otro lugar», dije, intentando ocultar mi desilusión. «Está bien, cariño, me sentaré con Marta. Y procura no hablar con todo el mundo al entrar», añadió. «Siempre nos haces llegar tarde con tus interminables conversaciones». Asentí forzando una sonrisa. «Claro, cariño». Entramos al santuario, la luz matutina atravesaba las vidrieras, proyectando patrones coloridos sobre los bancos de madera gastada. Javier vio a los Molina y saludó, guiando a Patricia hacia ellos. Empecé a seguir, pero Selena se volvió de repente. «¿Qué haces?», susurró con severidad. «Pensé que iba a sentarme con ustedes», balbuceé. Ella puso los ojos en blanco dramáticamente. «Te dije que vamos a sentarnos con los Molina. No hay espacio. Había lugares libres en el banco. Mucho espacio». Pero antes de que pudiera decir algo, Selena puso su mano sobre mi hombro y me empujó firmemente hacia atrás. «Solo ve a sentarte atrás con los otros viejos», dijo sin molestarse en bajar la voz. «Siempre retrasas todo con esa expresión tan deprimente. De todas formas, probablemente por eso el abuelo te dejó». El mundo se detuvo ahí mismo en el pasillo de la iglesia, con el órgano sonando suavemente y la gente hallando sus asientos alrededor.
El peso de sus palabras me quitó el aire. Me quedé paralizado, sintiendo decenas de miradas sobre mí, algunas compasivas, otras curiosas, y algunas evitando la mirada por vergüenza. Javier y Patricia. Hacía como que no escuchaba. Ya estaba inmersa en una conversación animada con los Molina. Marta apareció a mi lado, con su mano cálida sobre mi codo. «Ven a sentarte conmigo, Blanca», susurró, guiándome hacia un banco cerca del centro. La seguí mecánicamente, mi cuerpo moviéndose mientras mi mente repetía una y otra vez las palabras de Selena. Durante todo el servicio no pude concentrarme en el sermón del pastor Rodríguez sobre el perdón y la verdad. La ironía no se me escapaba. Durante tantos años yo había perdonado, había permanecido en silencio, había protegido a todos menos a mí misma. Cuando llegó la bandeja para la colecta, coloqué dentro mi sobre habitual, el 10% de mi pequeña pensión, entregado fielmente cada semana. Cuando la bandeja siguió su recorrido, algo dentro de mí cambió. Durante todos esos años había dado a mi esposo, a mi hijo, a esta iglesia. ¿Y qué me había quedado para mí? Nada, ni siquiera mi dignidad. Al terminar el sermón, el pastor Rodríguez preguntó si alguien tenía anuncios o peticiones de oración y sentí que me levantaba. Mis piernas se movieron por sí solas, llevándome hacia el frente de la iglesia. Escuché el susurro desconcertado de Marta detrás de mí, pero seguí caminando. «Disculpe, pastor Rodríguez», dije con una voz más fuerte de lo que esperaba. «¿Puedo decir algo a la congregación?». El pastor Rodríguez se mostró sorprendido, pero asintió, apartándose del púlpito. «Claro, hermana Blanca». Al tomar su lugar, vi el rostro de Javier palidecer, los ojos de Patricia abrirse de horror y a Selena, mi nieta, hace no más de 30 minutos, quien me había rechazado, se quedó paralizado en medio de un giro de ojos. Apreté con fuerza los laterales del púlpito de madera, sintiendo cómo la energía de mis 70 años recorría mi ser. Mi voz, que había permanecido en silencio durante décadas, estaba a punto de ser escuchada. «Buen día, hermanos y hermanas. En Cristo», comencé. «Hoy deseo hablarles sobre la verdad, sobre el silencio y sobre lo que ocurre cuando confundimos uno con el otro». Mis manos temblaban ligeramente mientras hablaba desde el púlpito, pero mi voz se mantuvo firme. La congregación quedó en un silencio sorprendido. Esto no era lo habitual en mí. Blanca Watson, la viuda tranquila que siempre se sentaba en los bancos del medio, que llevaba pan casero a las reuniones y nunca causaba problemas. Sin embargo, allí estaba yo, captando la atención de todos los presentes. «Muchos de ustedes me han conocido durante años», continué, «pero ninguno realmente me conoce. ¿Ven? Durante la mayor parte de mi vida he estado viviendo una mentira, o mejor dicho, permitiendo que otros creyeran una mentira sobre mí». Podía ver a Javier moviéndose incómodo en su asiento, a Patricia susurrándole furiosamente al oído. La boca de Selena estaba abierta por la sorpresa. El pastor Rodríguez estaba cerca, con una expresión incierta, pero respetuosa. Siempre había sido amable conmigo, sobre todo después de que Tomás se fuera. Hace 45 años me casé con Tomás Watson. Nos parábamos en esta misma iglesia y prometimos amarnos hasta que la muerte nos separara. Hice una pausa. Tragué con dificultad. Pero hace 5 años, Tomás decidió que ya no podía estar conmigo y se fue con una mujer a la mitad de mi edad. Murmullos recorrieron la congregación. Esto no era una novedad para la mayoría de ellos, aunque los detalles habían sido mantenidos vagos. Lo que no sabían era todo lo que ocurrió antes. Lo que tú no sabes, lo que nadie sabe, es que nuestro matrimonio estuvo roto mucho antes de que él saliera por la puerta. Mi voz tembló un poco, pero continué. Durante 4 décadas soporté situaciones que ninguna mujer debería jamás vivir. Miré directamente a Selena, cuyo rostro se había puesto pálido. Mi nieta acaba de decir que alejé a mi esposo con mi expresión apagada. Permítanme contarles sobre esta expresión.
Tomando una profunda respiración, me arremangué la manga del vestido, mostrando una cicatriz tenue pero visible que iba desde mi muñeca hasta la mitad del antebrazo. Suspiros se escucharon por todo el santuario. Esta herida vino de cuando Tomás me arrojó contra una mesa de cristal después de que pregunté por un rastro de lápiz labial en su cuello. Javier tenía 7 años. Estaba arriba y le dije que tuve un accidente cuando bajó y vio la sangre. El rostro de Javier se puso pálido. Esta era la primera vez que escuchaba esto. Nunca se lo había contado a él ni a nadie. No fue la única vez. Hubo costillas rotas que yo atribuía a caídas, ojos morados que ocultaba con gafas de sol y moretones, tantos moretones que cubría con mangas largas y cuellos altos. Incluso en verano, la iglesia guardaba silencio total. El único sonido era el suave zumbido de los ventiladores del techo. Me quedé porque eso era lo que las mujeres de mi generación aprendieron a hacer. Me quedé. Para proteger a mi hijo de la verdad sobre su padre, me quedé porque Tomás controlaba todo nuestro dinero y amenazaba con dejarme sin nada si alguna vez intentaba irme. Negué con la cabeza mientras las lágrimas finalmente brotaban. Me quedé porque tenía miedo y porque me sentía avergonzada. Marta lloraba en silencio, en su asiento, con la mano cubriéndose la boca en un gesto de horror. El pastor Rodríguez se había acercado. Su rostro reflejaba compasión. Cuando Tomás me dejó finalmente por su secretaria después de 40 años, le dijo a todos que yo era fría, sin amor y deprimida. Reescribió nuestra historia para presentarse como víctima. Y yo lo permití. Guardé sus secretos, incluso después de que él se fuera. Ahora miro directamente a Javier. Tu padre no era el hombre que pensabas. No era ese esposo cariñoso que se alejó por culpa de una madre difícil. Fue un hombre cruel que me hizo daño de maneras sobre las que nunca había hablado hasta hoy. Javier me miraba, con una mezcla de incredulidad y un horror que iba despertando. Patricia había dejado de susurrar y se sentó rígida a su lado. Después de que Tomás se fue, pensé que al menos podría tener una relación con mi familia, sin su sombra, sobre nosotros. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Mi hijo creció creyendo en la versión que su padre contaba sobre mí. Se casó con una mujer que me veía como la carga de la familia, la vieja, deprimida y problemática. Dirigí mi mirada a Patricia, cuyo rostro se sonrojó. Cuando Tomás nos abandonó, a mí, a Javier y a Patricia, ellos me permitieron seguir viviendo en mi casa. El hogar que construí con mis propias manos durante 40 años. Pero dejaron claro que fue por obligación, no por amor. Nunca preguntaron por qué parecía triste o reservada. Nunca cuestionaron la versión de los hechos de Tomás. Volviendo a la congregación, continué diciendo: cada domingo vengo a adorar con mi familia, solo para ser tratada como una molestia. Hoy mi propia nieta me dijo que mi rostro es la razón por la que mi esposo se fue y me empujaron a los últimos bancos para que no los avergonzara frente a posibles contactos de negocios. El rostro de Selena se contrajo por la vergüenza, con lágrimas que corrían por sus mejillas. No les cuento esto para avergonzar a mi familia o para buscar su simpatía. Lo hago porque a mis 70 años finalmente estoy cansada de cargar con estos secretos. Estoy cansada de ser la villana en una historia escrita por mi abusador. El pastor Rodríguez se adelantó colocando una mano suave sobre mi hombro. Hermana Blanca, gracias por tu valentía. Dios ve tu dolor y nosotros también. Asentí agradecida, secándome las lágrimas. Durante décadas creí que permanecer en silencio era sinónimo de fortaleza, que proteger a otros de la verdad fea era mi deber como esposa y madre. Hoy comprendí que mi silencio solo ha protegido a las personas equivocadas. Mirando directamente a Selena una vez más, dije suavemente: querida, no me conoces. No sabes por qué a veces parezco triste o por qué ciertos ruidos me hacen saltar. No sabes que aún me despierto en medio de la noche aterrorizada. Aunque el hombre que me lastimó ya no esté aquí, te han contado una historia sobre mí que no es cierta. Enderecé mis hombros, sintiéndome más ligera que en muchas décadas. A partir de hoy voy a vivir en la verdad.
Si eso significa que adore sola, que así sea. Si mi familia prefiere creer en las mentiras de Tomás en lugar de en mi realidad, también lo aceptaré. Pero no voy a quedarme callada nunca más. Al alejarme del púlpito, la iglesia estalló en reacciones. Algunas personas lloraban abiertamente, otras permanecían en un silencio lleno de conmoción. Unas mujeres mayores asentían con comprensión, tal vez también llevaban secretos guardados. El pastor Rodríguez tomó el micrófono y dijo: «Oremos por la hermana Blanca y por la sanación en su familia». Regresé a mi asiento junto a Marta, quien me rodeó con su brazo. No me atrevía a mirar a Javier, Patricia o Selena. Ya había expresado mi verdad. Lo que sucediera después dependería de ellos. Mientras la congregación inclinaba sus cabezas en oración, yo mantuve la mía en alto, con los ojos abiertos. Por primera vez en mi vida no estaba escondiéndome ni fingiendo. Simplemente era Blanca, herida, pero en pie, sin volver a callar jamás. El servicio terminó en un suspiro. Varias personas se acercaron a mí, algunas con lágrimas en los ojos, otras con condolencias torpes. La mayoría no sabía qué decir y no las culpaba. ¿Qué se puede decir a una mujer que acaba de desnudar décadas de abuso y soledad? Observé a Javier, Patricia y Selena reunidos cerca de la puerta en una conversación profunda. Javier no dejaba de mirarme, con una expresión difícil de interpretar. Yo me preguntaba si se irían sin mí, obligándome a buscar otra forma de volver a casa. Estaba preparada para esa posibilidad. Ahora estaba lista para enfrentar cualquier situación. La iglesia se fue vaciando lentamente, la gente se quedaba más tiempo de lo habitual. Algunos se acercaban a mí con un toque suave en el hombro o susurraban palabras de aliento. Marta permaneció a mi lado, una guardiana, silenciosa frente a las escaleras y los murmullos. ¿Quieres que te lleve a casa?, preguntó en voz baja, mientras los últimos feligreses salían. Estaba a punto de aceptar cuando vi a Javier acercándose solo. Patricia y Selena ya habían salido. «Yo llevaré a mamá a casa», dijo a Marta con la voz tensa, pero determinada. Marta me miró con preguntas. Yo asentí. «Está bien. Gracias, Marta». Ella apretó mi mano y se fue, deteniéndose para lanzar a Javier una mirada que no pude interpretar del todo. Juicio, advertencia, tal vez ambas cosas. Ahora la iglesia estaba casi vacía. Solo quedábamos Javier, yo y el pastor Rodríguez ordenando el altar. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Javier con la voz apenas audible. Suspiré, sintiendo de pronto cada uno de mis 70 años. ¿Qué habría cambiado, Javier? Amabas a tu padre. Él te lastimaba. Su voz se quebró. Todas esas veces que dijiste que te caíste o te golpeaste con algo. Interrumpí. Eras un niño. No era tu carga para llevar. Y cuando ya no fui un niño, cuando tuve mi propia familia, tú seguías guardando sus secretos. Miré a mi hijo, lo miré de verdad. La estatura y la mandíbula de su padre, pero mis ojos que ahora brillaban con lágrimas contenidas. Para entonces, las mentiras se habían convertido en nuestra verdad. Dije, tú tenías tu propia imagen de tu padre, tu relación personal con él. No quería destruir eso. Incluso después de que te abandonara, incluso cuando nos enfrentó a ti, asentí. Algunas costumbres son difíciles de romper, Javier. Lo protegí durante 40 años. Se vuelve algo automático. Permanecimos en silencio por un momento. A través de las ventanas de vitrales veía a Patricia caminando nerviosa en el estacionamiento mirando su reloj. Selena estaba sentada en el auto, con el rostro cubierto por su largo cabello. No sé qué decir, finalmente admitió Javier. No sé cómo asimilar todo esto. No tienes que decir nada. Tampoco tienes que creerme, respondí. Me levanté recogiendo mi bolso. Hoy no hablé ni por ti ni por nadie más. Lo hice por mí. Mientras nos dirigíamos a la salida, el pastor Rodríguez se acercó. Hermana Blanca, hermano Javier, nos saludó con una inclinación de cabeza. Si alguno desea hablar más sobre esto, mi puerta está siempre abierta. Gracias, pastor, expresé con sinceridad. Javier no dijo nada,
solo asintió con fuerza. El camino a casa fue silencioso. Patricia iba en el asiento trasero, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Selena miraba por la ventana, con las mejillas marcadas por lágrimas secas. Nadie dijo una palabra. ¿Qué quedaba para decir? Cuando llegamos a mi pequeña casa, la que Tomás me dejó como un generoso regalo de despedida después, gastando la mayor parte de nuestros ahorros. Javier entró en el camino de entrada, pero mantuvo el motor encendido. «Nos vemos el próximo domingo», dijo de forma mecánica. Lo miré, luego miré a Patricia y a Selena. ¿Vendrán? Nadie respondió. Lo que dije en la iglesia fue verdad. Si deciden no creerme, si prefieren seguir creyendo en la versión de Tomás, lo entenderé, pero no voy a disculparme por finalmente contar la verdad. Patricia aclaró su garganta. ¿Tienes alguna prueba de todo esto? La pregunta me dolió, pero no me sorprendió. Patricia siempre había preferido a Tomás, siempre me había visto como la problemática. Además de las cicatrices en mi cuerpo, respondí en voz baja. No, Patricia. Los abusadores rara vez dejan evidencia documental. Javier se sobresaltó con la palabra abusadores. Como si escucharla, aplicada a su padre, le causara daño físico. De repente dije que había una caja, recordando algo. Arriba en el desván guardaba algunas cosas. Pruebas, supongo que se podría llamar así. Tenía pensado usarlas si alguna vez encontraba el valor para irme de él. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó Javier. Fotos de las heridas. Algunos informes hospitalarios donde mentí sobre cómo me lastimé. Unas agendas. Hice una pausa. Y cartas de otras mujeres. ¿Otras mujeres? Los nudillos de Javier se pusieron blancos sobre el volante. Las aventuras de tu padre no comenzaron con su secretaria, Javier. Ella fue solo la última con la que finalmente me dejó. Selena habló por primera vez desde la iglesia. ¿Podemos verlas? ¿Las cosas de la caja? Miré a mi nieta, tan joven. El rostro torcida por la confusión y la vergüenza. Necesitaba saberlo. Tal vez todos ellos también. Sí, dije con sencillez. Pasen, adentro. Por un instante pensé que podrían negarse. Patricia parecía querer protestar, pero Javier ya estaba apagando el motor. Uno tras otro me siguieron dentro de la casa. Ya casi no entraban más. La sala estaba exactamente igual que cuando Tomás se fue. Los mismos muebles desgastados, las cortinas igual de descoloridas. No había cambiado nada, en parte porque no podía permitirme 2 juegos y otra parte porque una pequeña porción de mí seguía atrapada en la vida que él había abandonado. Voy a buscar la caja, dije. Está en el ático. Javier, ¿me ayudas con la escalera? Mientras Javier bajaba las escaleras del ático, sentí las miradas de Patricia recorriendo la casa, la mancha de humedad en el techo que nunca arreglaron, la cocina antigua, esa atmósfera general de declive suave. ¿La estaba viendo ahora diferente? No como el hogar de una vieja deprimida que no podía con todo, sino como la prisión que había sido durante tantos años. El ático estaba polvoriento y caluroso, incluso en septiembre. Señalé una esquina donde una caja de cartón sin marca reposaba entre decoraciones navideñas y maletas viejas. Esa, dije. Javier la recogió, sosteniéndola como si contuviera algo peligroso. De cierta manera, así era. Volvimos a la sala donde esperaban Patricia y Selena. Coloqué la caja sobre la mesa de centro y lentamente quité la tapa. No había mirado esto antes. Admití que había guardado estas cosas durante años. Después de que se fue, pensé en tirar todo y empezar de nuevo. Pero algo me detuvo. El primer objeto que saqué fue un pequeño álbum de fotos. Se lo entregué a Javier con las manos firmes, a pesar de las emociones que se agitaban dentro de mí. Esto es lo que tu padre me hizo durante todos estos años, dije con sencillez. Esto es lo que te oculté. Javier comenzó a hojear el álbum. Patricia y Selena se acercaron para mirar. La primera foto mostraba una versión mucho más joven de mí, con un ojo morado y el labio partido. La fecha en la Polaroid decía 15 de junio de 1979, el cumpleaños número 8 de Javier.
Selena soltó un suspiro, Patricia se llevó la mano a la boca y Javier simplemente miraba, pasando las páginas lentamente. Cada una revelaba una lesión más, una fecha que probablemente para él evocaba algún recuerdo feliz en familia. Dios mío, susurró. Mamá, no tenía ni idea. Ese era el punto, contesté en voz baja. Nadie lo sabía. Esperaba que las cosas cambiaran después de aquel domingo, pero no imaginé el silencio absoluto que siguió. Durante 3 semanas mi teléfono no sonó. Javier no vino a recogerme para ir a la iglesia. Nadie de la familia llamó para saber si estaba viva o muerta. Era como si hubiera desaparecido por completo de sus vidas. Sin embargo, yo seguía yendo a la iglesia, tomando el autobús que paraba a 2 cuadras de mi casa. Marta me guardaba un asiento cada domingo y otros miembros de la congregación, muchos de los cuales casi no me habían dirigido la palabra antes. Ahora me saludaban con calidez, algunos con una mirada llena de comprensión. Las mujeres, en su mayoría mujeres que tal vez comprendían más de lo que mostraban, han preguntado: ¿has escuchado noticias de Javier? Marta preguntó un domingo mientras salíamos juntas del servicio. Negué con la cabeza, ni una palabra. Frunció el ceño. Eso no está bien. No importa lo que piensen de tu historia, sigue siendo su madre. Mi historia. Como si lo que había contado fuera un relato inventado, no la dura realidad de mi vida. Pero yo entendía. A la gente le resultaba más fácil verlo así. Algo separado de mí, algo que podían creer o no, aceptar o rechazar. Necesitan tiempo, dije, más para convencerme a mí misma que a Marta. Es mucho que asimilar. El tiempo es una cosa, el abandono es otra, respondió Marta con firmeza. ¿Quieres que lo llame? No, dije rápido. Por favor, no. Ellos se comunicarán cuando estén listos, si es que alguna vez lo están, susurró una pequeña voz en mi mente. Aquella noche me senté en el columpio del porche, viendo el atardecer pintar el cielo con tonos rosados y dorados. Mi vecino de enfrente, el señor Henderson, saludó mientras recogía su correo. Le respondí con la mano, agradecida por el simple reconocimiento de mi existencia. El sonido de un coche entrando en mi entrada me sobresaltó. Por un instante, la esperanza revoloteó en mi pecho. Javier, Selena. Pero el coche no me resultaba familiar. Un sedán negro y elegante que nunca había visto. Cuando se abrió la puerta del conductor, mi corazón casi se detuvo. Tomás se veía más viejo. Claro, habían pasado 5 años, pero seguía siendo atractivo con ese aire agudo y peligroso. De la misma manera que me había atraído tantos años atrás. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su ropa cara y siempre impecable. Había logrado mucho después de irse, me dijo Blanca, con esa voz suave y melodiosa que podía cambiar de encantadora a cruel en un instante. Necesitamos hablar. No lo invité a entrar. Algunas barreras, una vez establecidas, no deben ser cruzadas de nuevo. Di lo que viniste a decir, Tomás, respondí, permaneciendo sentada en mi columpio. Subió los 3 escalones hasta mi porche. Sus movimientos seguían siendo ágiles a pesar de tener casi 75 años. Javier me llamó. Dijo que habías estado diciendo cosas interesantes, por supuesto, en la iglesia. Javier no me había llamado en 3 semanas, pero sí llamó a su padre. La traición dolió más de lo que quería admitir. No dije nada que no fuera verdad, afirmé con firmeza. La sonrisa de Tomás no llegaba a sus ojos, nunca lo había hecho. Vamos, Blanca, ambos sabemos que siempre has tenido un gusto por lo dramático, mostrar cicatrices, contar historias de abuso. Negó con la cabeza. Es triste, realmente. ¿Qué esperas lograr? ¿Lograr? Repetí incrédula. No intento lograr nada, Tomás. Simplemente ya no quiero protegerte. Se sentó sin invitación en la silla de mimbre junto a mi columpio. Estás lastimando a nuestro hijo con estas mentiras. Confundes a nuestra nieta. Todo porque sigues resentido por haberte dejado. Sentí surgir en mí una sensación familiar. Esa mezcla de miedo, vergüenza y duda que había sido mi constante compañera durante tanto tiempo. Nuestro matrimonio. Por un momento volví a ser esa joven esposa, escuchando que mis percepciones eran erróneas,
que mis sentimientos carecían de validez, que yo era el problema. Pero ya no era esa mujer. «Sal de mi porche, Tomás», dije con la voz tranquila, pero decidida. Él parpadeó sin esperarse ninguna resistencia. «Discúlpame, me escuchaste. Esta es mi casa, mi terreno, y aquí no eres bienvenido». Su rostro se ensombreció, aquella transformación conocida que había anticipado tantos momentos dolorosos en nuestro matrimonio. «Eres una ingrata. Ten mucho cuidado con lo que vas a decir a continuación», interrumpí, sorprendiendo hasta a mí misma con mi osadía. El señor Henderson, al otro lado de la calle, ya notó que tenemos visitante. Cuida mucho a su vecina anciana que vive sola. Tomás miró hacia la calle, donde el señor Henderson nos observaba mientras fingía podar sus arbustos. «Has perdido la razón», dijo Tomás, levantándose. «Javier tiene razón. Solo eres una mujer amarga inventando historias para llamar la atención». ¿Eso dijo? El dolor en mi voz era tan claro que hasta yo misma lo sentí. La sonrisa de Tomás regresó, cruel y satisfecha. «Más o menos. Está avergonzado, Blanca. Todos lo están. Ese pequeño espectáculo en la iglesia te ha convertido en el tema de conversación del pueblo, y no de buena manera». Cerré los ojos un instante para calmarme. «No te creo. Llámalo tú misma». «Oh, espera, no puedes porque no responde tus llamadas, ¿verdad?» Tomás se rió. «Acepta, Blanca. Me han elegido a mí. Siempre lo harán». Con esa última frase, bajó los escalones de mi porche y regresó a su costoso automóvil. Lo observé alejarse, mis manos temblaban ligeramente sobre mi falda. Aquella noche intenté llamar a Javier por primera vez desde la revelación en la iglesia. Tal como Tomás había anticipado, la llamada fue directamente al buzón de voz. No dejé mensaje. ¿Qué podía decir? A la mañana siguiente recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era de Patricia. «Por favor, deja de intentar contactarnos. Javier está muy molesto por tus falsas acusaciones contra su padre. Necesitamos alejarnos de tu drama». Falsas acusaciones. Drama. Esas palabras dolieron profundamente, pero no me sorprendieron. Tomás siempre había sido experto en crear historias. Claro que los había convencido de que yo mentía. Puse el teléfono sobre la mesa de la cocina y lo miré durante mucho tiempo. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Bloqueé sus números. A todos. A Javier, Patricia e incluso a Selena. Si querían espacio, lo tendrían. Pero bajo mis condiciones, no las suyas. Durante los siguientes 2 meses viví en una especie de limbo extraño. Mi familia me había excluido por completo. Pasó el Día de Acción de Gracias sin que recibiera invitación alguna. Lo pasé con Marta y su hija, agradecida por su cariño, pero con el dolor de sentir los vacíos donde debería estar mi propia familia. Se acercaba la Navidad, prometiendo más aislamiento. Intenté mantenerme ocupada, colaborando en el banco de alimentos de la iglesia y asistiendo a una reunión semanal. El estudio bíblico que el pastor Rodríguez había iniciado. Las otras mujeres del grupo eran amables, pero podía notar que algunas no sabían bien cómo verme. ¿Sería yo una valiente buscadora de la verdad o una anciana con fantasías? Esa duda era evidente en ellas. Una noche muy fría, a mediados de diciembre, regresé del supermercado y encontré en la puerta de mi casa un pequeño paquete. No tenía remitente, solo mi nombre, dirección y una letra que no reconocía. Dentro había un marco plateado con una fotografía que nunca había visto antes. Yo sosteniendo a la bebé Selena en el hospital. Mi rostro lleno de alegría al mirar a mi nieta recién nacida. En una esquina del marco estaba una nota que decía: «Estoy limpiando mi habitación y encontré esto. Pensé que deberías tenerlo». «Lo siento, abuela». Mientras las lágrimas nublaban mi vista, apreté el marco contra mi pecho. No era perdón ni reconciliación, no era una invitación para regresar a sus vidas, pero sí era algo, una pequeña grieta en el muro de silencio que habían construido a mi alrededor. Aquella noche puse la foto de Selena en mi mesa de noche y dormí más tranquila que en meses.
Tal vez no todo estaba perdido. El invierno dio paso a la primavera y con ello mi corazón empezó a descongelarse poco a poco. La foto pequeña de Selena seguía siendo mi tesoro más preciado. Un recuerdo de que no todos los puentes estaban quemados para siempre. No recibí noticias ni de ella, ni de Javier o Patricia, pero ese único gesto me brindó una esperanza nueva. La esperanza frágil a la que me aferraba durante las noches solitarias. Parecías diferente hoy, comentó Marta una luminosa mañana de abril, mientras caminábamos juntas a casa desde la iglesia. Más tranquila, sonreí, dándome cuenta de que tenía razón. Creo que lo estoy siendo. ¿Has tenido noticias de tu familia?, preguntó con suavidad. No, reconocí. Pero he dejado de esperar que suene el teléfono. He dejado de contener la respiración cada vez que un coche pasa frente a mi casa. Marta asintió con aprobación. Eso es progreso, Blanca, verdadero progreso. Nos detuvimos en la esquina donde nuestros caminos se separarían. Marta se dirigía al este, hacia la casa de su hija, para la comida del domingo, mientras yo seguiría hacia el norte a mi hogar vacío. Antes, este momento me habría llenado de temor, la larga tarde por delante, con nada más que mis pensamientos como compañía. ¿Te gustaría cenar con nosotros?, ofreció Marta como solía hacer. Karen siempre prepara demasiada comida. Gracias, pero hoy no, respondí, sorprendiendo a ambas. Tengo algunos planes propios. Marta levantó una ceja. Oh, nada emocionante, admití con una pequeña risa. Solo algo de costura que quiero terminar. Estoy haciendo una colcha. Sonaba insignificante al decirlo en voz alta, pero el proyecto se había vuelto importante para mí en estos últimos meses. Estaba creando algo hermoso con mis propias manos, algo que me sobreviviría, algo que representaba todos los pedazos de mi vida rota, cosidos en algo nuevo y completo. Bueno, no te conviertas en una desconocida, dijo Marta dándome un abrazo rápido antes de partir. Cuando llegué a mi casa, vi a la señora Abernathy de al lado luchando con unas bolsas pesadas de tierra para macetas para su jardín. Sin dudarlo, me acerqué para ayudarla. «Oh, Blanca, eres un salvavidas», exclamó mientras tomaba una de las bolsas. Parecían más ligeras en la tienda. Siempre es así. Me reí y la seguí hasta su patio trasero, donde tenía camas de flores preparadas para plantar. «Voy a poner unas dalias y cinias», explicó, mostrándome los paquetes de semillas. Deberían florecer durante todo el verano. Admiré sus planes de jardín, recordando cuánto me había gustado la jardinería alguna vez. Tomás solía criticar mi hábito de ensuciarme las manos con tierra, como él decía, que me hacía parecer un campesino. Con el tiempo dejé ese placer junto con muchas otras pequeñas alegrías. Solía cultivar las rosas más hermosas, me encontré diciendo. Rosas rojas que olían a cielo. Los ojos de la señora Abernathy se iluminaron. Tengo el lugar perfecto para rosas al sur. ¿Me ayudarías a elegir algunas variedades? No tengo idea, más allá de las caléndulas. Sin darme cuenta, pasé la tarde en el jardín de la señora Abernathy, con mis manos en la tierra rica, planeando dónde plantar rosas trepadoras y hablando sobre diferentes tipos de mantillo. Cuando regresé a casa, mi ropa estaba sucia, mis mejillas besadas por el sol y mi corazón más ligero que en años. Esa noche, mientras lavaba la tierra de mis manos, sentí una profunda satisfacción y la certeza de que volvería a encontrar mi amor por la jardinería. Mientras observaba mis uñas, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había estado en el púlpito de esa iglesia hace 5 meses. Sus ojos se veían más claros, sus hombros más erguidos. Había un tono de color en sus mejillas que antes no existía. Estaba cambiando por dentro y por fuera. Al día siguiente hice algo que había estado pensando durante semanas. Llamé a Alicia Henderson, una agente inmobiliaria cuyo número había visto en carteles por todo el pueblo. Le dije que quería vender mi casa. Ella preguntó con amabilidad si me mudaba con la familia. Contesté con firmeza que no, que buscaba un lugar más pequeño, algo nuevo solo para mí.
Era el momento de empezar de nuevo. Esa casa tenía demasiados fantasmas y recuerdos dolorosos. Cada cuarto guardaba ecos de la ira de Tomás, de mi miedo, de décadas de simulación. Necesitaba un cambio radical. Alicia fue eficiente y atenta. En menos de una semana organizó una inspección de la vivienda y tomó fotografías profesionales. Me aseguró que la casa era sólida y estaba en un buen vecindario. Añadió que debería venderse rápido si poníamos el precio adecuado. La oferta apareció en el mercado un lunes. Para el jueves ya tenía 3 propuestas, todas por encima del precio pedido. Alicia explicó que el mercado inmobiliario estaba muy activo, sobre todo para casas, con precios moderados, como la mía. Acepté la oferta más alta. Provenía de una joven pareja esperando a su primer hijo, que había escrito una carta emotiva sobre su deseo de formar una familia en un hogar con buena estructura e historia. Me sentí aliviada y llena de esperanza. Esperaba que lo llenaran de amor y risas, borrando las sombras que permanecían en sus rincones. A medida que se difundía la noticia de mi próxima mudanza, sucedió algo inesperado. La gente de la iglesia comenzó a pasar por mi casa ofreciendo ayuda con el embalaje y la limpieza. El pastor Rodríguez llevó cajas que había reunido de negocios locales. Marta organizó un pequeño equipo para ayudar a revisar mis pertenencias, decidiendo qué conservar, qué donar y qué desechar. «Tienes un sistema de apoyo increíble», comentó Alicia durante una de sus visitas, mientras 3 mujeres de mi estudio bíblico envolvían cuidadosamente mi porcelana en papel periódico. «Sí, ¿verdad?», respondí, algo sorprendida. Durante tanto tiempo me sentí invisible, desapercibida. Ahora estaba rodeada de personas que realmente parecían preocuparse por mi bienestar. Una mañana de sábado, a principios de mayo, mientras revisaba una caja con fotos antiguas, sonó el timbre. Marta, que estaba más cerca, fue a abrir la puerta. «Blanca», llamó con voz de advertencia, «tienes visitas». Al levantar la vista, vi a Selena de pie, algo incómoda en la sala, acompañada por un joven que no reconocí. «Abuela», dijo suavemente, sus ojos recorriendo las cajas y los materiales de embalajes esparcidos. «¿Te vas a mudar?», asentí dejando a un lado el álbum de fotos que estaba organizando. «Sí, la casa se vendió la semana pasada. Cerraré la compra el día 30. «¿A dónde vas?», preguntó con voz tenue, casi infantil. Encontré un pequeño apartamento con jardín no muy lejos de la iglesia. «Hay un patio donde puedo cultivar algunas flores», señalé al joven que estaba a su lado. «¿No quieres presentar a tu amigo?». Selena se sonrojó ligeramente. «Este es Noé, mi novio». Noé dio un paso adelante, extendiendo la mano. «Es un placer conocerte, señora Watson. Selena me ha hablado mucho de ti». Me preguntaba exactamente qué le habría contado, pero su sonrisa cálida parecía sincera. Le estreché la mano. «Por favor, llámame Blanca». Un silencio incómodo se instaló. Marta, siempre perceptiva, murmuró algo sobre revisar la cocina y empacar y se retiró para darnos privacidad. Finalmente, Selena dijo: «Entré a la Universidad Estatal. Comienzo en otoño». «Felicidades», dije sinceramente, «siempre fuiste una chica inteligente». «¿Qué vas a estudiar?». «Psicología», respondió con un toque de desafío en la voz. «Quiero entender a las personas, porque hacen lo que hacen». Asentí, comprendiendo el mensaje implícito. Intentaba comprender a su familia, a Tomás, a Javier y Patricia, a mí. «Eso es un objetivo digno», dije simplemente. «¿Te gustaría un poco de té?». «Todavía no he guardado la tetera». Vaciló, luego asintió. «Sí, por favor». Mientras me dirigía a la cocina, sentí una extraña sensación de déjà vu. ¿Cuántas veces había ofrecido té para suavizar momentos incómodos? Pero esta vez era diferente. Ahora no usaba la cortesía para ocultar miedo o dolor. Simplemente era una abuela ofreciendo hospitalidad a su nieta y a su novio. Fue un pequeño paso, pero significativo. La reconstrucción de mi vida y quizás también de nuestra relación había comenzado. 2 años pueden transformar todo por completo. Mi apartamento con jardín se había convertido en un verdadero hogar.
Mi pequeño patio se había transformado en una explosión de colores, rosas trepadoras, hierbas que desbordaban de macetas de terracota y una silla cómoda donde a menudo me sentaba por las tardes con una taza de té observando cómo el atardecer pintaba el cielo. Encontré paz en mi soledad y descubrí una fortaleza que desconocía poseer. La mujer que temblaba en aquel púlpito de la iglesia hace 2 años difícilmente me reconocería ahora. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Miré mi reloj, justo a tiempo. Selena era puntual, cualidad que había heredado de mí, aunque probablemente no lo supiera. «Abuela», exclamó cuando abrí la puerta, envolviéndome en un cálido abrazo que aún me sorprendía. Estas muestras de cariño se dieron poco a poco en estos 2 años, cada una un pequeño milagro. Traje sándwiches de esa charcutería que te gusta. ¿Me consientes? Sonreí mientras la hacía pasar. Selena se había convertido en una visitante regular, viniendo al menos 2 veces al mes. Nuestra relación se reconstruyó lentamente, con precaución, al principio, como poner un pie delante del otro sobre un hielo que parecía quebrarse. Pero con cada visita, cada conversación, el hielo bajo nosotros se fue fortaleciendo. «¿Cómo van tus clases?», le pregunté mientras nos acomodábamos en la pequeña mesa del comedor, desenvolviendo sándwiches y sirviendo té frío. «Retadoras», admitió. El curso de Psicología del Desarrollo resulta fascinante, pero la profesora es muy exigente con las calificaciones. Ella tomó un bocado de su sándwich y luego añadió: «Noah dice hola, por cierto. Lamenta no poder venir hoy, está atrapado en un grupo de estudio». Asentí con sinceridad, sintiéndome realmente decepcionado. Durante el último año me había encariñado con Noah. Era amable con Selena, respetuoso conmigo y mostraba una sabiduría tranquila, poco común en alguien tan joven. «¿Y cómo están tus padres?», pregunté con cautela. La pregunta aún resultaba incómoda entre nosotros, a pesar del tiempo transcurrido. Javier y Patricia seguían siendo figuras distantes en mi vida. Reconocían mi existencia a través de Selena, pero mantenían su propia separación. Selena suspiró igual. «Papá trabaja demasiado y mamá está organizando una gala benéfica». Dudó un momento y agregó: «Me preguntaron por ti». Mi corazón se aceleró. «Ah, mamá quería saber si vendrías a Acción de Gracias este año». Puse mi vaso en la mesa, sorprendido porque no sabía que estaba invitado. «No, no oficialmente». Selena se mostró incómoda. «Pero les dije que no vendrías si no eras bienvenido». Noah me respaldó. Alcancé mi mano y apreté la suya. «Selena, no quiero causar problemas familiares, no después de todo». «Tú no causes nada», respondió con firmeza. «Ellos son los que están obstinados». Suspiré al reconocer esa actitud desafiante en su barbilla. La misma expresión que había tenido aquel domingo cuando me empujó hacia los últimos bancos, pero ahora La rebeldía era de mi parte, no contra mí. «Tu padre es complicado», dije con cuidado. Creció creyendo en una imagen determinada de su familia. Cuando esa imagen se rompió, algo dentro de él también se fracturó. «Eso no justifica cómo te ha tratado», insistió Selena. No, estuve de acuerdo, no lo justifica. Pero comprender no es lo mismo que excusar. Selena me observó por un momento. «Eso es lo que dice Javier sobre ti, que tienes una capacidad increíble para entender sin permitir todo. Él comenta que es una cualidad rara». Sonreí, conmovida por su opinión. «Javier es un joven muy perspicaz. Además», agregó Selena, «que tengo suerte de tenerte como ejemplo y tiene razón». Su voz se volvió más baja. «Siento mucho cómo te traté, abuela, por haber creído todas esas cosas sobre ti sin nunca preguntarte a ti. Te recuerdo que tenías 17 años. Creíste lo que te enseñaron desde pequeña. Pero fui cruel», insistió, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo que te dije ese día, en la iglesia, fue imperdonable». «Nada es imperdonable, Selena. Nada». Apreté su mano otra vez y «hace mucho te perdoné».
Terminamos el almuerzo pasando a temas más ligeros, sus planes para la pasantía de verano, mi proyecto de huerto comunitario en la iglesia y un libro que ambas habíamos leído recientemente. Cuando se preparaba para irse, Selena se detuvo en la puerta. «Hay algo más», dijo vacilante. «El abuelo Tomás está enfermo». «Cáncer». «Papá no quería que te lo dijera, pero pensé que deberías saberlo». La noticia me impactó con una fuerza inesperada. A pesar de todo lo que Tomás había hecho, a pesar del dolor que había causado, escuchar sobre su enfermedad despertó emociones encontradas. Dije con sinceridad: «Lo siento mucho. ¿Cómo está afrontando tu padre esto?» «No muy bien. Está en negación. Creo que el abuelo dirá que lo vencerá, que es demasiado fuerte para dejar que el cáncer gane». Ella dudó un momento. Los médicos no comparten esa opinión. Asentí comprendiendo muy bien la situación. Javier siempre había idolatrado a su padre, había construido toda su identidad alrededor de ser hijo de Thomas Watson. Perderlo sería devastador. «Gracias por decírmelo», dije. «Si necesitas algo, estoy aquí». Selena asintió. Luego se fue después de un abrazo final, prometiendo llamar pronto. 3 días después, mi teléfono sonó a una hora poco común. Apareció el nombre de Javier en la pantalla, la primera vez que llamaba en más de 2 años. Mi mano tembló ligeramente al responder. «Mamá», dijo Javier, con voz tensa y agotada. «Papá nos dejó. Falleció anoche». Cerré los ojos para asimilar la noticia. «Lo siento mucho, Javier. Habrá un servicio el viernes», continuó con voz mecánica, «en el cementerio de Westlawn a las 2 de la tarde». Dudé un momento. «¿Quieres que vaya?» El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Finalmente, habló con voz casi inaudible. «Sí, creo que sí». El servicio fue pequeño, pero lleno de dignidad. Tomás había sobrevivido a muchos amigos y su rápida decadencia no dejó tiempo para preparativos elaborados. Me senté en la última fila, vestida de manera sencilla con un vestido azul marino, observando más que participando. Javier permanecía estoico al lado de Patricia, recibiendo condolencias con una compostura rígida. Selena me vio de inmediato y se acercó para sentarse a mi lado, con Noah siguiéndola en silencio. «Me alegra que hayas venido», susurró. «Papá te necesita, aunque él aún no lo sepa». Después del servicio, mientras la gente charlaba en la pequeña recepción, Javier se acercó a mí. Se veía más viejo, las arrugas alrededor de sus ojos, más profundas de lo que recordaba. «No tenías que venir», dijo con voz apagada. «Vine por ti», respondí con sencillez, «no por él». Javier asintió sin mirarme. «Selena dice que te va bien. Tu nuevo lugar». «Sí», confirmé. «Me sienta bien». Un silencio incómodo cayó entre nosotros. Había tanto no dicho, tantas heridas aún sin sanar. «¿Alguna vez lo odiaste?», preguntó finalmente con voz baja. Reflexioné con cuidado. A veces, admití, pero en su mayoría lo entendí. Era un hombre profundamente infeliz, Javier, y la gente infeliz suele hacer infelices a los demás. La compostura de Javier se resquebrajó un poco. Sus ojos brillaban con lágrimas. «No sé cómo reconciliar al padre que creía conocer con el hombre que describiste, con lo que encontré en tu caja de pruebas». «No tienes que reconciliarlos», dije suavemente. Ambas versiones fueron reales a su manera. Podía ser encantador, generoso, incluso amoroso a veces. Y también podía ser cruel. Las personas son complejas, Javier, incluso aquellas a las que amamos. Una sola lágrima. Escapando, recorriendo su mejilla. «Yo debería haberte creído». «Sí», dije suavemente. «Deberías haberlo hecho». Me miró entonces, realmente me miró, tal vez por primera vez en años. «No sé cómo arreglar esto». «Quizás no lo arreglamos», sugerí. «Tal vez simplemente empezamos a construir algo nuevo, algo sincero». Patricia se acercó con cautela, sus ojos vigilantes pero no crueles. «Javier, el ministro, se va. Quería hablar contigo». Javier asintió, secándose rápido la mejilla. «Llegaré enseguida». Se volvió hacia mí. «¿Te quedarás un rato?»
Tal vez podríamos hablar más cuando todos se vayan. Me gustaría eso, dije. Mientras se alejaba, sentí una extraña sensación de ligereza. No felicidad exactamente. Aún había demasiado dolor para eso, pero sí posibilidad, la posibilidad de reconciliación, de comprensión, de verdad. Más tarde en la noche, sentado en mi jardín, viendo cómo las estrellas aparecían una a una, pensé en la redención. No la redención dramática que ves en las películas con abrazos llorosos y curaciones instantáneas, sino la silenciosa y lenta que llega con el tiempo y la paciencia. Mi vida había sido rota y reconstruida, como un mosaico hecho de pedazos rotos. No era perfecta. Aún había espacios vacíos, bordes ásperos, lugares donde las piezas no encajaban bien. Pero era hermosa a su manera y era mía. Por primera vez en 72 años, vivía una vida libre de secretos, de miedo, del agotador trabajo de mantener apariencias. Había encontrado mi voz y con ello recuperé mi libertad y eso fue mi redención suficiente. Ahora siento curiosidad por ti, que has escuchado mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Déjalo en los comentarios de abajo. Mientras tanto, en la última pantalla te dejo 2 historias más que son las favoritas del canal y seguro que te van a sorprender.